Si nos da tiempo, hacemos salud mental y guía de psicofármacos. Parte de todos estos elementos componentes del programa son lo que nosotros llamamos las funciones mentales superiores, o lo que los psicólogos llaman proceso cognitivo, que es todas las funciones mentales superiores. Son superiores porque van más allá de un simple arco reflejo inconsciente. ¿Cuántas neuronas tiene el arco reflejo ciliar? ¿Cuántas? ¿Cómo menciona la fisiología? ¿Quién hace su docencia? O semiología. Una neurona aferente y otra eferente, nada más, ¿no es cierto? Y es un proceso nada consciente o inconsciente. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Ya. En cambio, todos los elementos que han nombrado ustedes son las funciones mentales, pero son superiores porque la mayoría tiene un proceso de tipo consciente. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Esta es la bibliografía. Sinopsis de psiquiatría de Kaplan-Izado, que es el resumen, no es el tratado, el que usted puede descargar de este vínculo, pero no entra todo el contenido, sino que es en general. Es decir, este es el libro en el que yo me voy a basar, Manual de Psiquiatría Clínica, que está elaborado para alumnos del pregrado, o sea, quinto año como ustedes. Está mucho más, el lenguaje más fácil, más resumido. La mayoría de los temas, no todo el programa, sino la mayoría de las diapositivas salen de este libro. Hay una fotocopia en original en la planta baja, al lado del café, detrás de la cafetería, donde vean ustedes. Y el que quiere ampliar mayor conocimiento a profundidad, recurre a este libro. ¿De acuerdo? Además, es lo que doy de las diapositivas que no todo está en el libro y de lo que habla en clase, de las 3 fuentes va a estar las preguntas del examen. La modalidad de los exámenes es preguntas de selección múltiple, son 5 a 6 opciones y una sola respuesta. Tienen el enunciado, planteamiento para encerrar o marcar, y en ocasiones coloco historia clínica, una o a veces 2 respuestas. Entonces, en el examen, cuando llegue a la historia del caso clínico, puede que sea más de 2 respuestas la forma de resolver. ¿Está claro la forma de modelar el examen? Muy bien. Antes de empezar, recién me han pasado el rol de exámenes, anótense por favor, para que nadie diga que no se realizó el primer día. 31 de agosto, el primer parcial, o sea, la última semana, en 3 semanas. 19 de octubre, segundo parcial, y el final 20 de noviembre. Todos a las 7 de la mañana. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña introducción de algunos conceptos generales. Luego me voy a pasar a lo que es la entrevista psiquiátrica. Muy bien, ¿cómo definimos psiquiatría? Diferentes formas de conceptualizar. Yo he traído 3. La psiquiatría es una rama de la medicina interna que trata del diagnóstico, tratamiento, prevención de las enfermedades mentales. Otra forma de definir es parte de una metodología de entrevista diagnóstica, cuadro clínico, sintomatologías peculiares. Van a haber pequeñas variaciones de una historia clínica en general, que es lo que nos diferencia. El resto es en base a lo mismo, lo que ustedes han dicho, motivo de consulta, fuente, antecedentes, enfermedad actual, etcétera, etcétera. El sistema de clasificación es a través de 5 ejes según la clasificación internacional de las enfermedades mentales, de su abreviación CIE, de la 10ª edición de la Organización Mundial de la Salud. Además, yo suelo utilizar lo que es el DSM-5. El DSM es la abreviación del Manual de Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana en su 5ª edición. Muy bien, ¿qué entendemos por enfermedad mental? ¿Qué creen ustedes que se pueda definir la enfermedad mental?
a diferencia de las otras enfermedades o de las otras especialidades. ¿Nada? Decimos que la enfermedad mental es parte de estas alteraciones de las funciones mentales superiores, que tiene una característica que es de límites imprecisos. Es decir, que no hay un límite cuando está todavía en la parte fisiológica aumentada, acelerada, o cuando ya está empezando la enfermedad. Se va a entender con el siguiente ejemplo. Si una persona viene y nos cuenta en el consultorio donde sea, me he subido al transporte público, al micro, había una persona 2 filas detrás mío, tosía todo el rato, yo me he bajado a las 8 cuadras, al día siguiente amanecido con dolor de cabeza, una cefalea volocramina, tenía una sinosea profusa y algo de febril. Más o menos ya sabemos qué tiene, ¿no es cierto? Yo no le puedo decir usted tiene apendicitis aguda. ¿Qué es lo más probable que tiene? Un resfrío común, ¿no es cierto? Tiempo de evolución, forma de contagio, forma de los síntomas. Estas enfermedades virales, bacterianas, toda la mayoría de las enfermedades tienen un límite preciso cuando inicia, periodo de incubación, cuando termina. ¿Están de acuerdo? La mayoría de las enfermedades mentales no tienen esta precisión de cuándo está iniciando, cuándo ya está lo patológico y cuándo va a terminar. Es más, la mayoría de las enfermedades no tienen cura, solo control o tratamiento de paliativo y no es definitivo. ¿Se entiende? A eso se refiere que no tiene límites precisos o de límites imprecisos. No es lo mismo salud mental que enfermedad mental. Salud mental es una condición que tienen todas las personas, los seres humanos, en que tiene que estar esta constitución biológica, psicológica y social y ecológica en equilibrio. Ese es el concepto del ser humano, ¿no es cierto? Que lo tenemos todos. Entonces, salud mental no es solo estudiar 7 días a la semana, 12 horas o 16 horas al día, sin descanso, ¿no es cierto? Tienen que tener horas de descanso, horas de alimentación, horas de distracción y de esparcimiento. En cambio, enfermedad mental es las alteraciones de las funciones mentales superiores que las hemos nombrado hace un instante. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. El que no entienda o tenga una duda o pregunta, interrumpe la clase con toda confianza y lo aclaramos ahí. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios de la enfermedad mental? Estas características peculiares que les decía, por ejemplo, es que constituye una ruptura biográfica. Quiere decir que la persona, cuando enferma o tiene una enfermedad mental, no siempre va a poder recuperarse y rehabilitarse o volver a su funcionalidad al 100%. Es más, algunas enfermedades, les decía hace un instante, que no tiene cura y es de por vida. Entonces no va a haber una recuperación ni rehabilitación al 100%. Obviamente que genera sufrimiento, ¿no? Como cualquier enfermedad. No creo que nadie se alegre en enfermarse de cualquier patología, ¿no es cierto? A no ser de que quiera con eso pedir baja médica o licencia y sin liberación de deberes, ¿no es cierto? Obviamente que va a limitar sus posibilidades de recuperación. Y termina siendo una discapacidad, o la enfermedad es una discapacidad. En este caso es discapacidad mental o intelectual, para diferenciarla de la discapacidad física. ¿Ustedes sabían cuántos tipos de discapacidad puede tener el ser humano? 3 principales. Discapacidad física, cuando hay una alteración o pérdida de funcionalidad de alguna extremidad, columna, lo que fuere. Discapacidad sensorial, por ejemplo, yo tengo una discapacidad sensorial que la corrijo con lentes de corrección, y la discapacidad intelectual. Pues las enfermedades mentales vienen a constituir un tipo de enfermedad con discapacidad a largo plazo si es que no es de por vida. Estas son las características peculiares que la diferencian de las otras enfermedades. ¿Está claro? ¿Se me entendió hasta ahí? Sí. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver lo que son las partes de estas funciones mentales superiores que les mencionaba.
Muy bien. Como toda historia clínica semiológica general, la entrevista psiquiátrica parte de una historia y exploración. Debemos tomar en cuenta siempre las características peculiares del lugar donde hacemos la entrevista clínica. No siempre es lo mismo hacer una entrevista en el consultorio, en la cama de una sala general, en una sala de urgencias donde solo nos separan las cortinas de cada camilla o cubículo, o a veces, de manera extraordinaria, la entrevista se la hace en el domicilio, ¿no es cierto?, en la casa de la persona. Y el tiempo a ser empleado va a variar. Generalmente, ¿cuánto tiempo es una entrevista de historia clínica psiquiátrica, una historia clínica normal en cualquier tipo de patología? Si es primera vez, más o menos de 30 a 45 minutos, incluido el examen físico, ¿no es cierto? Ya. En nosotros es de 45 a 60 minutos, si es que es 1 hora y 15, porque es muy diferente. Obviamente, como cualquier historia clínica, hay que tener un acuerdo previo, se le informa al paciente la privacidad y confidencialidad de todos los datos que nos pueda proporcionar. En ocasiones he visto algunos colegas que inclusive hacen una pequeña redacción en la historia clínica donde dice: yo, paciente, me comprometo a seguir todas las indicaciones médicas, a no fallar en las indicaciones y acudir a todas las citas que me llame y considere el médico. Y hacen firmar, es una especie de consentimiento informado o contrato, que muchas veces ha salvado de cualquier tipo de demanda de mala praxis médica. Obviamente que tiene que estar el respeto y la consideración, generar lo que es la empatía en el paciente, hacer una buena empatía con el paciente, que va a poder producir una buena relación médico-paciente. En el proceso de la exploración y diagnóstico hay procesos conscientes e inconscientes. Brindar la seguridad de comunidad, el tiempo que habíamos hablado, y el número de sesiones que a veces no siempre se puede delimitar. Es más, yo nunca hablo de un tiempo de sesiones y lo dejo como una pregunta abierta a tiempo indefinido. No le digo en 3 meses usted se va a sanar o se va a curar, porque a veces llega a los 3 meses y el paciente en la evolución está a medias de su recuperación. Entonces, ahí está la otra particularidad de que no hay límites precisos en la enfermedad. Muy bien, lo que les iba hablando, estos son los componentes de las funciones mentales superiores. Debemos primero tomar en cuenta el aspecto general, cómo se presenta y cómo está el paciente en la consulta delante de nosotros. Ahí debemos además observar su característica, su aseo y su alineo personal, si se encuentra tranquilo, se encuentra nervioso, se encuentra negativista, se encuentra confiado, demasiado confianzudo, coopera, no coopera, se levanta, se sienta de la cama o de la silla, entra muy lento, casi no habla, en voz baja, no hay contacto visual, todas esas características en conducta motora y psicomotricidad. Y recién pasamos a explorar el pensamiento, lenguaje, senso, percepción, afectividad, conciencia, orientación, memoria, inteligencia, juicio. Exploramos el pensamiento a través del lenguaje y vamos a ver la forma del pensamiento, qué tipo de ideas tiene, qué tipo de ideas tiene contenido y la forma como está expresado. 1 idea, 2 ideas, 3 ideas, muchas ideas. Las ideas, conceptos son lógicos, coherentes con la realidad, o son ilógicos, fantasiosos, hasta irrisibles y no de acordes con la realidad. Y el curso del lenguaje nos está hablando lento, pausado, habla muy rápido que no le entendemos y utiliza vocabulario normal, común, corriente. A veces empieza a hablar palabras soeces, o lo que decimos como malas palabras, y el familiar nos dice, él no se expresa, nunca va a hablar así, empleando malas palabras, etcétera, etcétera. El tono de la voz es alto, muy bajo, cuchicheo, está hablándonos casi gritando, o habla muy bajo, que hay que decirle que nos repita más fuerte, o acercarnos para escucharle, etcétera. Senso, percepción o percepción, como ustedes dicen, es la capacidad de los 5 sentidos para comunicarnos con el mundo externo o lo que nos rodea. El estado de ánimo o afectividad o el estado del humor, estamos alegres, tristes, animados, desanimados, optimistas, pesimistas. El grado de conciencia, y si ustedes ven, yo he separado conciencia y orientación. Porque aprendemos, y me incluyo ahí, me enseñaron en semiología general,
¿Cómo está su conciencia? Y decimos orientada en tiempo y espacio, ¿no es cierto? En cambio nosotros separamos y hacemos una pequeña distinción. El estado de conciencia es el nivel de la persona que está vigil, despierto, que va a permitir que esté atento, no está confuso o nubilado o estado de semi-inconsciente o inconsciente o en coma. Y en el coma leve, superficial o profundo, ¿no es cierto? Y recién decimos que la persona está orientada en tiempo, espacio y persona. El grado de atención, hay dos tipos de atenciones, activa y pasiva. Si nos va a permitir estar la atención conservada, concentrarnos en algo que nos interesa y que no estamos con distractibilidad o nos distrae algún otro componente o estímulo externo. La capacidad de almacenar nueva información de recuerdo del pasado y la capacidad de almacenar información nueva de aquí en adelante, que es la a futuro, la anterior. El nivel del grado de la inteligencia, juicio en dos partes, juicio crítico de realidad y si la persona tiene juicio de enfermedad. En algunas patologías psiquiátricas el paciente no tiene juicio de realidad y no tiene juicio de enfermedad, como en la psicosis o la esquizofrenia. Pero otra enfermedad, por ejemplo, una farmacodependencia, el alcohólico, el dependiente al alcohol, tiene juicio de realidad, sabe quién es, está orientado en tiempo, espacio, consciente, pero minimiza o niega su enfermedad. Entonces este paciente no tiene juicio de enfermedad o no acepta, que es una generalmente sucede. ¿Se entiende la diferencia entre juicio crítico de realidad y juicio de enfermedad? Muy bien. En la entrevista son antes, durante y después de la entrevista, siempre, ya había hablado del lugar de la entrevista, el inicio uno tiene que presentarse y generalmente son preguntas abiertas, no tienen que ser preguntas cerradas. Es decir, no hay que darle la opción de la pregunta que él conteste o sí o no, sino que generalmente le dé más posibilidades de poder contestar. A veces con la poca práctica clínica uno no sabe cuándo es la pregunta cerrada, cuándo abierta. Al paciente yo le voy a preguntar, si quiero averiguar dentro de sus hábitos y costumbres la forma de consumo, no le digo, ¿bebe usted? El paciente va a decir, a este me está creyendo que soy un alcohólico, me va a decir no. Pero si yo le pregunto, ¿con qué frecuencia usted consume bebidas alcohólicas al año? Me va a decir 2 o 3 veces al año en fiestas. ¿Se dan cuenta? Esa es una pregunta abierta y no le he dado la posibilidad de sí o no. ¿Se entiende? Preguntas abiertas. Extraordinariamente o excepcionalmente las preguntas pueden ser directas, sobre todo en un paciente que ha sobrevivido a un intento suicidio. Yo le voy a preguntar, ¿quiere morirse? Hay ideas de morirse porque no le puedo dar de alta si todavía está con ideas de muerte o de suicidio, si es caso que sobrevivido a ese intento. Que son la excepción. El resto tienen que ser preguntas abiertas. ¿Se entiende? ¿Puedo continuar? Los elementos de la entrevista son estos, los que ya habían hablado ustedes, seguramente han ido a anotar en su repaso. Datos de identificación, fuente, la fiabilidad. Síntoma principal, enfermedad actual, antecedentes psiquiátricos previos, que yo separo de los antecedentes médicos patológicos. Esa es otra de las pequeñas variaciones o diferencias. Consumo de sustancias y recién vienen antecedentes familiares. Dentro de antecedentes familiares, psiquiátricos y otras patologías. Historia social y evolutiva, antecedentes del parto, tipo de embarazo, número de hijo, desarrollo psicomotor, desarrollo como hacen los primeros años, edad lactante menor, lactante mayor, edad preescolar, adolescencia, qué ha pasado en las etapas de la adolescencia, historia de la evolución en la adolescencia, el rendimiento escolar, si se ha trabajado, a qué edad se ha trabajado, todo en lo que es la historia social. ¿Qué hacen en su uso de tiempo libre? ¿Hacen un deporte? ¿Hacen algún hobby? ¿No hacen nada? Todo eso. Y recién pasamos a revisión de sistemas como en una historia clínica semiológica general. Hacemos el examen mental, pero antes del examen mental, exploración física, el examen físico, el examen neurológico, recién el examen mental, planteamiento de una impresión diagnóstica y recién plan de posible tratamiento. Los datos personales ya conocemos todos, lo mismo tiene que ser. Yo acá coloco esto resaltado entre paréntesis.
debemos colocar y respetar la opción que la persona tiene de preferencia de actividad sexual, masculino, femenino u otro. ¿Ustedes atenderían a un paciente que es homosexual? ¿No es cierto? En el otro grupo no, había algunos que no. Y bueno, se generó un pequeño debate. Qué bueno que la mayoría no se hacen problema. Estado civil, porque hay algunas patologías o algunas enfermedades que va a incidir de manera epidemiológica la incidencia o prevalencia. Por ejemplo, el nivel de depresión y de dentro de la depresión el riesgo de suicidio es generalmente en los dos extremos de la vida. Adolescentes jóvenes y tercera edad. Y en la tercera edad, generalmente los pacientes son los que viven solos, solo, viudo, separado, se dan cuenta, jubilado. Entonces una prevalencia, y de acuerdo al Estado civil nos permite ver el grado de pronóstico que va a tener el paciente. Grado de instrucción, profesión, ocupación, no es muy importante, pero a veces suele que hay que anotarlo. Teléfono fijo si tiene, el celular de la persona y el nombre y el celular de los familiares, padres, esposo, esposa o los acompañantes, para que en cualquier caso de alguna noticia, advertencia o coordinación del plan de tratamiento o seguimiento, debemos comunicarnos con el familiar. ¿Se entiende? Muy bien, la fuente, el paciente y otros. Generalmente la fuente de la historia del paciente es que no merece confianza. Y siempre debemos recurrir para completar la historia clínica y comparar los datos de fidelidad con los familiares o acompañantes, que a veces esa es la fuente más bien más fidedigna o de mayor confianza. Pero si el familiar o acompañante no da buena información, se coloca mal informado, porque puede haber errores de datos de precisión. ¿Se entiende? Muy bien. Motivo de consulta, lo que dice el paciente textual o el familiar. Bebe mucho, escucha voces, está mal, no duerme bien, se dan cuenta lo que nos dice el paciente y después anotamos el curso de la forma de inicio de la enfermedad. ¿Cuándo ha empezado? ¿De qué forma? ¿Qué circunstancias han precipitado? ¿Cómo ha sido el desarrollo de los síntomas? ¿Con qué cosa ha empezado? ¿Qué se ha ido aumentando, agregando? ¿Qué tiempo de evolución es? Síntomas principales. ¿Ha recibido atención? ¿Ha recibido un tipo de medicación? ¿Ha habido antecedentes de hospitalizaciones previas? ¿Y cómo ha evolucionado el cuadro? A veces uno dice, de lo que ha empezado, dice, hace 2 meses. No dormía, tardaba en dormir, pero hace 2 noches no ha dormido nada. Se dan cuenta, el patrón de sueño está avanzando y está empeorando. Y eso se anota acá. Antecedentes no patológicos y patológicos psiquiátricos. Antecedentes de convulsiones, traumatismos encefalocranianos, antecedentes psiquiátricos de la enfermedad o de los síntomas u otras enfermedades psiquiátricas, consumo de sustancias, alcohol, tabaco u otras, antecedentes previos de adicciones, intentos suicidas previos, hábitos y costumbres. Y recién entran antecedentes médicos patológicos, quirúrgicos, alérgicos. Si el paciente es de sexo, si la paciente es de sexo femenino, antecedentes químicos técnicos. Gestas, paras, abortos, cesáreas, edad de inicio de la menarca, cómo son sus ciclos menstruales, si utiliza o no métodos de anticoncepción, si por la edad ya el paciente está en menopausia o ya pasó y está en el climaterio, porque algunas enfermedades mentales pueden tener un factor de influencia, los cambios hormonales. ¿Han escuchado hablar de la depresión postparto? ¿Han escuchado hablar de que las personas con menopausia se deprimen? ¿No es cierto? Entonces, estos cambios hormonales son importantes en los antecedentes clínicos técnicos. Después entramos en antecedentes familiares, igual, antecedentes familiares de personas con enfermedades psiquiátricas en la familia, consumo de sustancias en los familiares, antecedentes infecciosos, recién pasamos a enfermedades cardiovasculares, neurológicas, gastrointestinales, tumores benignos, malignos u otras patologías. Lo que les mencionaba, historia personal de la infancia, qué número de hijo es, el paciente es el mayor, es el último, es el del medio, el embarazo ha sido deseado, no ha sido deseado, imprevisto, no planificado, antecedentes perinatales, tipo de nacimiento, parto normal o nació con cesárea, hubo antecedentes de sufrimiento fetal agudo, circular de cordón, complicaciones, desproporción cefalopélvica, etcétera, 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 que nos van a ayudar a entender probables tipos de patologías de adultos. Si le ha atendido al paciente, le ha atendido el pediatra, el neonatólogo, le ha atendido el ginecólogo, o le ha atendido una enfermera o una partera,
o el padre, el tipo de hábil al minuto y a los 5 minutos, con qué peso ha nacido, talla y desarrollo psicomotor. Esto hay que preguntarle si todavía la madre está viviendo y está presente, ¿no es cierto? Porque es la que se acuerda. Y desarrollo psicomotor, tipo y tiempo de lactancia, ha recibido lactancia materna, no ha podido recibir lactancia materna, a qué edad ha empezado a hablar, el lenguaje, a qué edad ha empezado a caminar, control del consciente de los esfínteres, cómo ha sido el patrón de sueño en su infancia, desórdenes nocturnos, ha sufrido ansiedad de separación, hábitos como por ejemplo tics nerviosos, miedos, succión del pulgar, antecedentes de onicofagia. En la adolescencia, cómo ha sido el impacto, estado de ánimo, privacidad, relación, cómo se llevaba con sus compañeros, era el líder él o era seguidor del grupo, era muy popular, se integraba a los grupos, no se podía integrar a los grupos deportivos, pandillas, antecedentes de huidas, conducta disocial, consumo de sustancias desde la adolescencia, etc. Cómo ha sido la vida escolar, ha ido a la guardería, ha hecho pre-kinder, kinder, a edad que ha ingresado, ha sido atendido por niñera, nivel de escolaridad, grado de aprovechamiento, dificultades en el aprendizaje en algunas materias, si ha habido reprobación, cómo se llevaba con los compañeros y o cómo con sus maestros. Antecedentes de vida laboral, a qué edad ha empezado a trabajar, el grado de satisfacción, cambios laborales, ascensos, retiros, jubilaciones, relación con sus compañeros de trabajo, con sus superiores, si está trabajando actualmente o está desocupado. Si se acuerdan, hablaba al principio de que puede ser una ruptura biográfica y no se puede adaptar. Muchas enfermedades psiquiátricas no permiten que la persona vuelva a trabajar, ni siquiera a su anterior trabajo o a un nuevo trabajo. Entonces, ahí que es discapacitado. A eso se refería también. Dentro de la esfera de la sexualidad, todas estas, las primeras informaciones, quién las ha proporcionado, fenómenos de autoerotismo que ha tenido, experiencias del autoerotismo, experiencias homosexuales, primera relación sexual, historia de la vida sexual, actualmente tiene una vida sexual activa, disfunciones sexuales, maltrato sexual, relaciones prematrimoniales, presencia de relaciones extraconyugales o extramaritales, uso del tiempo libre, vida social, interés, actividades deportivas, culturales, religiosas, etc. Patrón de sueño y apetito, horas de promedio de sueño al día, por la noche, hay trastornos del sueño, antecedentes de insomnio de nocturno, hiperinsomnio diurno, pesadillas, sonambulismo, y dentro de los hábitos de alimentación, anorexia y bulimia, pica por ansiedad u otros. Muchas veces ya hay antecedentes previos de trastornos alimentarios, como alguno de estos dos. Personalidad previa, si el paciente ha sido desconfiado, generalmente suspicaz, es poco tolerante o intolerante a la crítica, muy sociable, poco sociable, inestabilidad emocional, muy sugestionable, antecedentes de mitomanía, es muy rígido con sus normas y costumbres, es perfeccionista, oscilaciones cíclicas del estado del ánimo en el día, o si acaso es en horas. Hay una conceptualización equivocada de que los psicólogos andan diciendo, tú en el día estás animado en la mañana, si en la tarde estás triste, eres bipolar. Y no ha pasado, y es muy frecuente que llegan a mi consulta, dicen que soy bipolar, cuando en realidad bipolar de tipo 1 es una enfermedad de estado del ánimo muy diferente en evolución y en síntomas y en tiempo de duración. Rompe las normas, constantes agresiones de la ley, sin lealtad al grupo, muy ansioso, dependiente, evasivo, etc. Esto no llevar en detalle en psicología médica, ¿no es cierto? Carácter o personalidad. ¿Sí? ¿No hay vamos? Sí. El paciente, ¿cómo es su tipo de familia? Familia que está, ¿cómo ha sido la característica de los padres? Muy rígidos, muy permisivos. ¿Cómo se lleva con ambos? ¿Con cuál se lleva mejor? ¿Con la madre? ¿Con el padre? ¿Tiene hermanos? ¿Cómo se lleva con los hermanos? Relaciones familiares. ¿Es una familia muy funcional, congregada, o es disfuncional, muy disgregada? Si es posible, se elabora el genograma o familiograma. Después recién pasamos a revisión por sistemas, que esto es como semiología general, y el examen mental antes de... Perdón, esto viene después del examen físico y neurológico. El examen mental, aspecto y actitud que les había mencionado, conducta motora, que ya he explicado, pensamiento, curso y forma del pensamiento, puede ser lógico, puede ser mágico, puede ser autista, coherente con la realidad, incoherente con la realidad,
¿Tiene relevancia lo que nos habla o no hay relevancia de lo que está hablando? No hay importancia. ¿Cómo se muestra el lenguaje? Habla muy rápido, habla muy lento, dubitativo, el tono de voz es muy susurrante, es normal o está en voz alta, casi gritando. A veces habla muchas ideas y dentro de estas están mezclado. Hay pocas ideas, poca producción ideativa. ¿Cómo está el flujo del pensamiento? Lo que nos habla tiene asociado con la realidad, tiene relevancia, es importante o se sale por la tangente, está desordenado, disgregado, es incoherente, va repitiendo algún tema o alguna palabra, hay bloqueo del pensamiento en el lenguaje, qué tipo de vocabulario utilizan y neologismos. Neologismo quiere decir que la persona inventa una palabra que no existe en el idioma que habla, castellano o español, y que tiene un significado especial para esa persona, y eso se llama neologismo. Ya se ha inventado la persona esta palabra y empieza a utilizarla dentro de su lenguaje, en su discurso, cuando le escuchamos hablar al paciente. Contenido del pensamiento, ya les había hablado esto de las ideas que pueden ser delirantes, bien construidas o sistematizadas o mal sistematizadas, ideas sobrevaloradas, exageradas, ideas obsesivas, hipocondríacas, fóbicas, preocupaciones, ideas de culpa, de muerte, ideación, planificación y suicidio, etc. Senso-percepción. Las alteraciones de la senso-percepción son ilusiones o alucinaciones de los 5 sentidos, más frecuentes en orden descendente: auditivas, visuales, táctiles, anestésicas, olfativas y finalmente gustativas. Aumento o menor, disminución o aumento de lo perceptivo en lo visual, trastornos de la síntesis sensorial, fenómenos de desrealización, despersonalización, experiencias de fenómenos de déjà vu o jamais vu y otros. El estado del ánimo. En condiciones de equilibrio, todos estamos en un estado de eutimia, ni alegre ni triste. En equilibrio, eutimia. La disminución, hipotimia, como es característico de la depresión; hipertimia, como es el maníaco, está la persona muy ansiosa, angustiada, nerviosa; temerosa, la persona está irritable, está agresiva, verbal, física o ambos; presencia de la habilidad afectiva, tendencia al llanto; espontáneo, es progresivo, hay una disociación entre lo que está pensando y lo que siente emocionalmente; aplanamiento del estado del afecto, está indiferente, neutro o apático. Conciencia, lo que les hablaba, clara, vigil, despierto, y las alteraciones o nubilación del pensamiento, estados de obnubilidad, confusión, estupor, coma y estrechamiento del campo de la conciencia. ¿No voy muy rápido? Ya. Orientación en tiempo, espacio y persona, eso ya no necesita explicarse, ya lo dice biología general. La inteligencia, debemos hacer una estimación clínica general y no precisa del grado de inteligencia a través de preguntas de conocimientos generales, resolución de problemas simples, por ejemplo, cálculo aritmético de 1, 2, 3 dígitos, operaciones de suma y de resta. Además, capacidad de interpretación de refranes, semejanzas y diferencias, estamos buscando la abstracción del pensamiento; capacidad adaptativa y signos de deterioro. Si encontramos o sospechamos que hay un deterioro del proceso mental, realizamos el Mini Mental Test, que es para evaluar el nivel de grado de demencia, ¿no es cierto?, o de disfuncionalidad. Y han llevado negro, me han dicho, ¿no? Entonces el Mini Mental Test ya lo deben saber. Finalmente, el juicio de realidad y la enfermedad que había explicado. El diagnóstico a través de los 5 ejes, de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades en su 10ª edición de la Organización Mundial de Salud. Toma 5 ejes. En el 1 va el diagnóstico principal. En el 2, si logramos determinar el tipo o rasgo de personalidad previa que tiene. Algunas enfermedades llevan como antecedente su personalidad previa, pero no quiere decir que la persona, por su carácter o personalidad del sujeto, pueda llegar a tener esa enfermedad. ¿Me hago entender? No. Ya. A ver, la persona, un sujeto, varón o mujer, que tiene una personalidad y carácter esquizoide, puede tenerlo toda su vida. Ahora vamos al revés. La persona que yo le diagnostico esquizofrenia, con síntomas principales, todo confirmado,
hago la revisión de anamnesis con el paciente o con los familiares y encuentro que tiene una personalidad previa esquizoide. ¿Se entiende? Muy bien. Ahí yo coloco pues, personalidad previa que puede tener o no relación con el diagnóstico. O puede que no tenga, igual sea no. En el eje 3 se coloca el diagnóstico somático que podamos encontrar, que sea concomitante o detrás o debajo o al mismo tiempo que el diagnóstico principal u otra patología que el paciente tenga, con o sin relación con el diagnóstico principal. Por ejemplo, el paciente es dependiente al alcohol, es un trastorno inducido por sustancias al alcohol en un grado de dependencia grave, coloco en diagnóstico principal. Y si el paciente en el examen físico encuentra cirrosis hepática por el alcoholismo, coloco acá. ¿Se dan cuenta? Pero pueden haber otras patologías en el paciente. Infarto de miocardio agudo reciente hace 6 semanas y el paciente está acá muy ansioso. ¿Se dan cuenta? Se coloca con o sin relación con la patología. Entonces, cualquier diagnóstico físico de la medicina interna que no es psiquiatría se coloca acá. A eso se refiere el diagnóstico somático. ¿Se entiende? El nivel de estrés va en el eje 4. El estrés puede ser agudo, el paciente está con los síntomas, está irritable, ha dejado de trabajar, no está pudiendo producir. Ese es el estrés agudo. Y si el paciente tiene la enfermedad y tiende a cronificarse en meses o años, ya es un nivel de estrés prolongado. Y en función del eje 4 va el eje 5, he llevado el nivel de la adaptación. Me he logrado adaptar al 100% a mi familia, a mi trabajo, o ya no puedo adaptarme en mi familia y no puedo encontrar un trabajo, o ya no puedo trabajar más y empieza a depender de sus familiares, como sucede en algunas enfermedades mentales. Y se coloca acá parcial, mala adaptación, regular o parcial adaptación. Preguntas. ¿Está todo claro? Como no hay bullo en el pasillo, lo voy a abrir. Finalmente, después vamos a pedir pruebas de laboratorio, las de rutina, y ahí nos quedamos. Si la patología o el diagnóstico que sospechamos, la impresión diagnóstica es que pudiera confirmar o corroborar, pedimos decir otras pruebas de laboratorio y o de gabinete. Entonces, ¿qué pediríamos en las pruebas de rutina? ¿Cuáles son las 4 pruebas básicas? Un hemograma, muy bien. ¿Qué más? Parcial de orina, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Hay 2 más. Glicemia, muy bien. ¿Y la última? ¿Perdón? Grupo sanguíneo entra en el hemograma, ¿no es cierto? Pero no está dentro del hemograma general. Ya, vamos a seguir. Fijado. Pruebas de función renal, ¿no es cierto? Urea y creatinina. ¿Han aprendido ustedes el mnemotécnico HUGO? HUGO. H de hemograma, U de creatinina, G de glicemia y O parcial de orina. Fácil de acordarse. Tengan algún amigo, pariente Hugo, dicen, ay, examen de rutina, ¿no es cierto? Y se amerita después, si es un problema de trastorno alimentario o endocrinológico, pido pruebas de función tiroidea, ¿no es cierto? Porque algunos tipos de enfermedades tiroideas, hiper o hipotiroidismo, pueden haber con cuadros de pseudodepresión. O en los trastornos alimentarios puede haber una alteración de las funciones tiroideas y debo pedir si es una probable anorexia bulímica. Pero eso ya es de acuerdo a cada paciente o diagnóstico, ¿no es cierto? No es que a todos pido de rutina pruebas de función tiroidea. Ahora se está tendiendo a estabilizar y estandarizar pruebas de ELISA, ¿no es cierto?, para probar la infección de HIV. Pero no es de condición obligatoria, sino previo consentimiento del paciente y la privacidad, ¿no es cierto? Dentro del gabinete puedo pedir yo básico, electroencefalograma, en vigilia y bajo sueño. Y a veces no necesito pedir una tomografía de cráneo. A veces no me sirve. Sino más bien básico, lo que me sirve es un electroencefalograma.
Después terapia de todo, reconocimiento de electrocardiograma, imagen de resonancia magnética, etcétera, etcétera. Finalmente el tratamiento. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Hacemos una pausa o continuamos? Se vai enfermedade atual do paciente empieza a contagiar algo que sabemos que es imposible y tenemos que anotar todo esto igual. Sí. Les voy a pasar en archivo de Word al grupo de WhatsApp el modelo de historia clínica completa y en cada subtítulo, por ejemplo en antecedentes médicos está entre paréntesis todo lo que yo no debo preguntar, que es más que todo un psiquiatra, para no olvidar, una especie de guía. Motivo de consulta, enfermedad actual, que hay que anotar en enfermedad actual, inicio, todo lo que hemos mencionado, que está ahí todo el resumen. Y ahí se va llenando todos los datos. Generalmente la primera entrevista no se llega a completar toda la historia clínica, será en la segunda, tercera, cuarta, quinta entrevista podemos llegar a terminar de tener completa la historia clínica, ¿no? Muy bien. En relación a la semiología psiquiátrica, que es una ampliación de lo que acabamos de explicar del examen y entrevista clínica psiquiátrica, voy a ir pasando rápido algunas diapositivas. Si ustedes gustan, vuelven a repasar con más calma en la casa, porque les voy a pasar estas 3 diapositivas. Si me pasan el grupo ya esta noche, a más tardar. Y me voy a detener en lo que me interesa, que es lo siguiente. Todo esto ya hemos hablado, ¿no es cierto? Conducta, cómo se presenta, la morfología, el biotipo del paciente es flaco, es atlético, es robusto, eutrófico, normal, etc. Hay gesticulaciones que hace el paciente, cómo está vestido, su aseo y alineo personal, conducta verbal, orientación autopsíquica, alopsíquica, la conciencia, el grado de calidad, ya hemos mencionado esto, cualitativas, cuantitativas, alteraciones de la conciencia, atención activa y pasiva, había mencionado, voluntaria y espontánea, la distractibilidad, euprosexia, alteraciones, hipo e hiperprosexia, concepto de la memoria, las fases de la memoria, las etapas de la memoria, registro, almacenamiento, detección y recuerdo, la clasificación de los tipos de memoria, anterógrada y retrógrada. Aquí es la capacidad de almacenar nueva información en adelante a futuro y aquí me permite a través del recuerdo recuperar o recordar información almacenada antes. Según la cronología del recuerdo, la memoria puede ser inmediata, reciente y remota. Inmediata, que es los segundos o minutos previos al momento de la entrevista. Reciente, a corto plazo, varias horas o los primeros días anteriores. A largo plazo, días o semanas previas. Y la remota, meses o años. Por ejemplo, en la demencia, se empieza a perder las funciones mentales superiores y que han encontrado ustedes que la persona empieza a disminuir en la tercera edad. ¿Quién tiene algún familiar o conocido de la tercera edad? Entonces, primero empieza a escuchar menos, ¿no? Hipoacusia. Luego empieza a ver menos, disminuye su vista. Y luego empieza a olvidarse muchas cosas. Se afecta la memoria inmediata. Entonces, es frecuente encontrar que los familiares dicen, mi familiar fulano de tal, dice, tiene X años de edad, de la tercera, dice, pero se acuerda de hace 40 años atrás, a detalle. Qué bien conservado está, en una primera impresión. Y yo le digo, pregúntele qué ha almorzado o qué ha desayunado, ya se olvidó. Pues ahí estamos evaluando que la memoria inmediata está afectada, pero todavía está intacta la remota, ¿se entiende? A veces los pacientes, como esto ya les falla y han perdido esta capacidad de memoria inmediata, van rellenando con datos de acá o de acá, para intentar que las personas, lo que no se acuerda, lo empiezan a rellenar. O a veces es frecuente, sobre todo en la tercera edad o en la demencia, un día nos cuenta un evento y al día siguiente nos vuelve a contar, como ya se olvidó, cree que no nos ha dicho. Y los familiares generalmente empiezan a decir, pero ya me has dicho, eso ya me has dicho, no repitas, ¿no es cierto? Más bien hay que entender que en esa edad ya perdió la memoria inmediata y reciente y se olvidó que les dijo. Pues hay que escuchar nuevamente. Por lo que yo les digo, si les va a volver a repetir, no le expliquen, porque al día siguiente ya se olvidó, ustedes vuelvan a decir la instrucción.
tienes que avisarnos para tomar tu tableta, tienes que avisar para que se dan cuenta todos los datos de cada día. Según los datos retenidos, la clasificación de la memoria puede ser cualitativa, cuantitativa, mecánica, musical, concreta, abstracta y o matemática. El olvido es un proceso normal de la memoria. Es directamente proporcional al tiempo. Cuanto más tiempo pasa, mayores datos voy a olvidar o voy a dejarlos en la memoria almacenada en el cerebro. Y me va a permitir recuperar lo principal y no lo accesorio. Las alteraciones pueden ser cuantitativas y cualitativas, y la pérdida de memoria se denomina amnesia. Según su extensión, la amnesia puede ser total, parcial o lacunar, según el curso, aguda o subaguda, según el desenlace, reversible o irreversible, según la etiopatogenia, orgánica o psicogénica y simulada. Los trastornos, la amnesia orgánica y la psicógena, las diferencias. Las cualitativas, lo que me interesa es ilusión del recuerdo, delusión del recuerdo y fenómeno de déjà vu o jamais vu. Fenómeno de lo ya vivido, de lo ya visto o lo jamás visto, que debo distinguir en un tipo de patologías determinadas. Todos hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida fenómenos de déjà vu, pero no es lo mismo ni es normal que el paciente nos diga: yo tengo déjà vu frecuente 2 veces esta semana y hoy día hasta 3 veces. Se dan cuenta, eso ya no es normal, ¿no es cierto? Probablemente nos está indicando algún tipo de patología, sobre todo de la epilepsia del lóbulo temporal, que son crisis parcialmente no generalizadas, ¿no? Y a diferencia de la epilepsia de tipo gamma. Desórdenes de identificación, falso reconocimiento en extraños y desconocimiento en parientes y amigos, o la confabulación. Estos dos nos pueden afectar inclusive el estado del ánimo. El estado del ánimo, timia, viene de timos, que es ánimo, emoción, sentimiento, y siempre el ser humano se maneja por una polaridad. Los extremos, ¿no? Alegre, triste, animado, desanimado, atento, distraído, etc. Siempre vamos oscilando en 2 polos. En equilibrio lo normal, eutivo. Humor depresivo, expansivo, indiferencia, aplanamiento, afecto discordante. Lo vamos a llevar en psicosis. Forma de comportamiento, la psicomotricidad aumentada o disminuida, eso ya he ido hablando. Está agitado, agresivo, verbal y físico, impulsivo, presencia de tics nerviosos, está casi paralizado, pero no se mueve en nada. Alteraciones del ascenso, percepción, y quiero quedarme acá con... Para hablar de las alteraciones del ascenso percepción, les doy este pequeño ejemplo de ejercicio visual. Aparentemente la tercera línea es más grande que las 2 superiores de la inferior, ¿están de acuerdo? Pero todas son de la misma lógica. Visualmente podemos senso percibir algo distorsionado. Todas las líneas son paralelas, ¿no es cierto? No. Las 3 superiores separadas de las 3 inferiores. Ya. Si hago esto, aparentemente pareciera que hubiera una curvatura, convexidad o concavidad, ¿sí? Pero todas eran paralelas, son paralelas, ¿no es cierto? Miren cómo visualmente nos puede afectar. Esta es una figura bidimensional, pero puedo verla tridimensional, ¿sí? En un cubo. Y los que no logran distinguir, ahí está la base y el techo. Bien, entonces la senso-percepción, quiero pasarme a los trastornos. Ilusión es una percepción falsa o distorsionada, cambiada, modificada, pero existe el objeto, está presente. Por ejemplo, una persona entra en su domicilio, entra a una habitación que no está iluminada y cree ver que hay una persona, un sujeto oculto detrás de las cortinas. Abre la cortina y se percata, no hay nada, pero la ventana había estado medio abierta y el flujo de la corriente de aire hizo que la cortina se mueva algo y hubiese los pliegues que simulaba una persona detrás. Tuvo una ilusión óptica, pero la cortina y la ventana existen, ¿no es cierto? En cambio, si el paciente, una persona, nos dice: aquí está mi tío, me está hablando, me está dando consejos,
y el familiar ahora dice, doctor, este tío ha muerto hace 5 años, pero la persona no está bien. Eso no es ilusión óptica, eso es alucinación donde no existe el objeto, es una percepción falsa, y la otra es distorsionada. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Ahora, las alucinaciones pueden ser, al igual que las ilusiones, más frecuentes del oído, de la vista, luego táctil, protopático, sí. Esto de sentir un olor o como un perfume que no se acuerda de quién sintió, pero sí ya sintió alguna vez, ¿también entre alucinaciones o no? Si no existe el objeto presente causa del olor, puede ser una alucinación olfativa. Pero generalmente las alucinaciones olfativas son de olores desagradables. Muy raro olores agradables de perfume, de flores. De comidas. Generalmente de comida o comida descompuesta, materia orgánica de descomposición, heces. Generalmente olores desagradables. Es lo más frecuente en las alucinaciones olfatorias. ¿Contesta tu pregunta? Sí. ¿Entendés? Pero si es un olor bueno, no. Y no existe, también puede ser alucinación olfativa. ¿Entendés? ¿Contestó tu pregunta? No. Ya. Entonces, las alucinaciones son percepciones sin objeto presente. Es una percepción falsa, ¿no es cierto? Y pueden ser generalmente de los 5 sentidos. Vayamos, lo que quiero que ustedes se queden es esto. Las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas en cuanto a la vista son al empezar a dormir y al empezar a despertar. Pero también se habla de las pseudopercepciones o alucinaciones hipnagógicas cuando la persona describe creer, reconocer algún objeto común en algunas otras formas que está viendo. Por ejemplo, ver la silueta de un animal doméstico del perro en las nubes, ¿se dan cuenta? Entonces esa es una pseudoalucinación o alucinación hipnagógica. O algunas superficies que tiene líneas o manchas no definidas como algunos mosaicos, la persona cree reconocer algún perfil de un objeto corriente, un perfil de persona. Esas son pseudoalucinaciones o alucinaciones hipnagógicas. Más frecuente, la visual, la auditiva, luego la táctil, protopática, luego la olfativa y finalmente menos frecuente la gustativa. Las alucinaciones auditivas pueden ser simples o compuestas. Simples que la persona no distingue claramente qué está escuchando. Y a veces trata de explicar dándole un ejemplo parecido. Dice, parece el ruido del motor de bomba. Pues yo le digo, ¿es un motor de bomba? Parece. Es como zumbido. ¿Es zumbido? Dice, no, es un sonido que no está distinguiendo claramente. ¿Se entiende? Pero si la persona nos dice, es una voz de hombre, es de mi vecino, hasta reconoce que es del vecino, esa es una alucinación auditiva compuesta. Claramente distingue que es una voz. Ahora el paciente nos puede decir, me está hablando. La voz es alucinación compuesta directa. ¿No es cierto? En ocasiones las personas escuchan 2 o 3 voces que hablan entre ellos. Esas son alucinaciones compuestas indirectas, no le hablan a la persona. Un paciente me decía, es como si estuviese en una fiesta, están hablando todos hablan al mismo tiempo, no entienden lo que dicen. O como en un mercado lleno de gente, me decía. Se está teniendo alucinaciones auditivas, compuestas, indirectas, varias voces. ¿Se entiende? Las alucinaciones auditivas pueden ser una sola voz directa compuesta o múltiples, varias voces. Ahora, el tipo de contenido de las voces que escucha puede ser insultante o mandatorio. Lo que escucha no solo le llama de su nombre, sino que le está insultando. Un paciente empezó a tener, con esquizofrenia, empezó a tener alucinaciones auditivas y escuchaba una voz. Eres flojo. Flojo, eres un flojo, escuchaba eso. Él, para que calme la voz, salió al jardín de su casa y se puso a cavar en el jardín queriendo hacer un depósito, para ver si así se calmaba la voz.
y estuvo los 2 días con su noche entera acabando, sin parar. Ni así se calmó las voces, pero estaba haciendo caso a la voz injuriante, le insultaba, eres flojo. Otra paciente ingresa al pabellón, estaba sentada en el pasillo del patio interno, sentadita, no decía nada, pero estaba escuchando las cosas. Pasa otra paciente por su lado, caminando, y la miro, pasa por su lado, la paciente se levanta, la agarra del cabello, la agarra y otro un golpe. Se arma el escándalo, pelea, la enfermera va, grita, la separa, pasó la pelea. A los 7, 10 días, en las evoluciones que yo hago a una paciente, le digo, doña fulana, ¿y qué pasó ese día? ¿Por qué le pegó? ¿Qué pasó que le pegó a la otra persona? La persona me mira, agacha la cabeza, me dice, no, doctor, es que estaba mal, se avergüenza un poco. Pero que no, dígame, no se preocupe, aquí no hay nadie escucha. Lo que pasa es que la voz me decía, ese día la voz me dijo, ahí está, esa es una pecadora, pegada. Hizo caso a la voz mandatoria. ¿Se entiende? Con el ejemplo. Muy bien. Las alucinaciones pueden ser insultantes y mandatorias a veces al mismo tiempo. Las alucinaciones visuales igual se clasifican en simples y complejas o compuestas. Las simples, la persona no distingue claramente qué está viendo. Dices como la sombra de un hombre, a lo lejos, parece tener un abrigo, no le veo la cara. Es un hombre, parece, ¿se dan cuenta? O él decía, parece que veo pequeños, una persona me decía, estoy viendo como pequeñas lengüitas danzantes. ¿En dónde? La persona veía una fogata, leña ardiendo, y al final de las llamas él creía ver lenguas danzando. ¿Se dan cuenta? Es una alucinación visual, sí, no distingue claramente qué está viendo. Pero si el paciente, como el ejemplo que les decía, es mi tío, me está dando consejos, claramente está viendo una persona, ¿no es cierto?, que no existe. Esa es una alucinación visual, compleja o compuesta. Por el tipo de alucinación visual compleja, lo que ve es, si ve personas, antropomórficos. Si ve animales, domésticos, silvestres, salvajes, zoomórficos. Ahora bien, cuando la persona lo que está viendo no es ni animales ni personas, se llama complejas o mixtas. Es decir, puede ver animales que no existen en la realidad, como dragones, arañas gigantes. Un paciente me dice, veo al diablo. ¿Cómo es? Pues es alto, de ojos rojos, con cuernos, me está sonriendo, ¿se dan cuenta? Esa persona está teniendo alucinaciones complejas, mixtas, no es ni hombre ni animal. ¿Se entiende el ejemplo? Perfecto. Doctor, Sí. estos pacientes con alucinaciones visuales, ¿está consciente que es una alucinación o No. no? Buena Pero pregunta. con todas las personas diciendo no hay nada ahí, no sé nada, no tiene conciencia. Tiene conciencia, pero es buena pregunta. Lo que sucede es que la persona está convencido que el real vale de él, y ante la explicación no se modifica. Uno le puede decir, demuestra, no hay tal cosa aquí, mira, está bien, lo percibe como real, Es su realidad. dentro de la cabeza, ¿no? Muy bien. Dentro del pensamiento, los trastornos del pensamiento debemos ver el ritmo lento, muy rápido, si tiene continuidad o es desordenado, pobreza de ideas, ideas sobrevaloradas, ideas delirantes o ideas obsesivas. Las ideas delirantes igual son conceptos que la persona tiene, que la cree como real, verdadero, valedero, y ante la explicación no se modifica, no cambia. La persona cree que ve que le están vigilando y hay cámaras escondidas en su casa. Uno va, le muestra el techo, las paredes, no hay tal cámara, no, me están vigilando. ¿Se dan cuenta? Está convencido y no se modifica. La idea obsesiva es una idea repetitiva, no la puede evitar, pero la persona está consciente, reconoce que no tiene sentido, no es real. Igual les voy a pasar la diapositiva completa. Muy bien.
Los tipos de ideas delirantes: extravagante, cree tener posesiones materiales, se cree ser rico, muy simpático, algunos dones. Bien construido, que es sistematizado, pero puede ser mal construido, mal sistematizado. La persona nos dice: tengo unos enemigos, le han pagado a mi vecino para que me vigile. Cada que yo salgo al patio, estoy saliendo a la calle, suena el motor de la bomba, es la señal. Pero si otro paciente me dice, se baja la calzada cada vez que está caminando en la calle, y yo le pregunto: ¿y por qué? Me dice: es que si yo estoy yendo por la acera caminando, a través debajo de los cables eléctricos del poste a poste, por los cables me roban mis ideas. Eso ya no es real, ¿cierto? Esa es una idea delirante, mal sistematizada o no congruente. De tipo nihilista, que tiene partes del cuerpo o no siente partes de su cuerpo. No estoy hablando del miembro fantasma con la amputación, otra cosa. O parece tener cosas. Un paciente me decía: tengo fierros atravesados por todo mi cuerpo, entran por acá, salen por acá, ¿se dan cuenta? O para argumentar su falla de memoria me decía: me han embrujado, me han sacado todo el cerebro, no me acuerdo quién me llamo ni de dónde vengo. Son ideas delirantes y nihilistas. Ideas delirantes de ruina, no necesitan una explicación, somáticas, le duele, siente todo con un ataque de histeria, paranoide, de daño, de perjuicio, ideas delirantes de infidelidad, lo que se llama la psicopatia patológica, y ideas delirantes de erotomaníacas. Las ideas delirantes paranoides pueden ser de varias clases. Persecutoria, que le persigue, ideas delirantes de grandeza. La persona cree que hablan mal de él, ideas delirantes referenciales, mágicas, místicos religiosas, de autoacusación y o de control del pensamiento. Estas sobre control de pensamiento se subdividen en robo del pensamiento, inserción, difusión o emisión y de control. Aquí la persona que se bajaba la calzada, ¿no?, cree que le van a quitar las ideas por el magnetismo de los cables eléctricos. Ideas delirantes de robo del pensamiento, ¿no es cierto? Puede ser inserción. Yo voy a saber que está pensando la otra persona como si fuese telepatía. O a través de la tele me van dando mensajes en clave, difusión o emisión del pensamiento. Y me quieren controlar. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces estamos sobre tiempo. Esto yo voy a avanzar cuando hablemos de los trastornos de la inteligencia. En detalle voy a volver a repasar este concepto. Ya hemos hablado de juicio. Preguntas. Muy rápido, ¿no? Muy bien, entonces por favor no se olviden, a los que está creando el grupo, que voy a compartir las diapositivas esta tarde o esta noche.